Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a continuación, bueno, ¿cómo están? Bueno, a continuación les voy a mostrar y les voy a presentar la clase relacionada con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Eh, bueno, en este tipo de estudio, en este tipo de movimiento, nos vamos a solamente referir al movimiento en el plano horizontal o en el plano asociado al eje X, ¿ya? Así que a continuación vamos a ir avanzando con el contenido de la materia. Para ir entendiendo un poco más este tipo de movimiento, hay que comprender que el que origina este movimiento es una fuerza. Por lo tanto, esta aceleración o el cambio de velocidad con respecto al tiempo que va a sufrir un cuerpo, un objeto o este carrito, va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada. Como por ejemplo tenemos este velero que se va desplazando desde un punto a otro y en el cabo de 3 segundos incrementa su velocidad, pasando desde los 2 metros por segundo hasta los 8 metros por segundo. En este caso el viento es el factor que modifica y le entrega la fuerza a este barco, a este velero, que permita incrementar su velocidad. De esa forma va a aumentar su velocidad a 2 metros por segundo por cada segundo que transcurra. Y eso es gracias a que, en este caso hipotético, la velocidad del viento permanece constante. Por otro lado, tenemos algunos cálculos que se pueden realizar en base a el estudio de este tipo de movimiento, y uno de ellos, obviamente, como lo dice su nombre, el movimiento uniforme acelerado, es la aceleración, que es nuestro factor principal a estudiar. Tenemos la aceleración promedio. Básicamente la aceleración promedio se basa en que cuando tenemos dos puntos en el estudio de el movimiento, en este caso particular, en el estudio de la velocidad con respecto al tiempo de un objeto, tomamos dos puntos, un punto inicial y un punto final, y determinamos la pendiente. Y esa pendiente va a corresponder a la aceleración promedio. Cuando hablamos de aceleración instantánea, básicamente el tiempo tiene que ser tan pequeño que tiene que tender a cero. No es cero, pero tiende a cero. Es decir, es un intervalo de tiempo muy pequeño. Y aquí la pendiente, que va a estar asociado al cambio de curvatura de este movimiento, va a entregarme la aceleración instantánea. Ahora vamos a estudiar y vamos a revisar un ejemplo bien simple. Tenemos una bola que está a 5 metros en este plano inclinado del fondo, partiendo desde el reposo, es decir, de una velocidad cero. Se recopila la información experimental del recorrido a través de una aplicación, obteniéndose los siguientes resultados. En este cuadro están los resultados obtenidos y en base a esta información debemos determinar la velocidad final, la aceleración media, y graficar el comportamiento de este movimiento y encontrar las ecuaciones que se ajustarían al comportamiento del movimiento a estudiar. A continuación vamos a ver la resolución de este problema, en donde primero que nada vamos a determinar la velocidad media. La velocidad media la vamos a determinar a través de la variación de la posición y la variación del tiempo. Para eso tenemos que seleccionar al menos dos pares de datos. Y en este caso vamos a determinar el tiempo cero junto con su desplazamiento y el tiempo a los 1.2 segundos junto también a su desplazamiento. Calculamos la pendiente o la velocidad media usando la fórmula que estamos recién viendo. Reemplazamos los valores
Operamos matemáticamente, introducimos los valores en la calculadora y nos da que la velocidad media es de 2,5 metros por segundo. Posteriormente, en base a este dato, nosotros vamos a determinar la aceleración. La aceleración vamos a usar esta ecuación, la cual tenemos que despejar y obtenemos la ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces sería la ecuación despejada. Vamos a relacionar esto con esto que está acá. Todo esto que está aquí sería la ecuación despejada, la ecuación que tenemos acá arriba. X igual a x0 más b0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, los datos que vamos a usar son los datos que hemos seleccionado y que hemos destacado aquí en color amarillo. Reemplazamos, operamos matemáticamente y nos da el resultado que es de la aceleración, correspondiente a 2 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente vamos a determinar la velocidad final. Utilizando esta ecuación. Velocidad final es igual a v0 más la aceleración por el tiempo. Recordemos que el objeto parte del reposo, por lo tanto v0 es igual a 0. Entonces sería multiplicar la velocidad final, va a ser igual a la aceleración por el tiempo. En este caso el tiempo sería de 2 segundos, que sería la velocidad al final, ese que está acá. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa a los 2 segundos? Que el término recorrido, su velocidad es de 5 metros por segundo. Tenemos una fórmula alternativa para determinar la velocidad final, que es usando la velocidad media, que es multiplicando 2 veces la velocidad media, obtenemos la velocidad final. Es una fórmula alternativa. Pueden usarla y verificar que da el mismo resultado. Y para finalizar con este ejercicio, vamos a graficar un programa, en este caso usamos Excel, y le pedimos que nos haga el ajuste matemático de una curva polinomial de segundo grado, obteniendo esta ecuación que está acá abajo. Esta es la fórmula que nosotros usamos para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y esta es la ecuación que nos dio para determinar ese mismo movimiento. ¿Ya? Entonces relacionamos los términos, eso sería relacionado con eso, y esto que está acá se relaciona con el valor que está acá. Como parte del reposo es 0, por lo tanto esto es 0. Ya, lo mismo que pasa acá en la ecuación. Entonces ahí tenemos el análogo de la ecuación que nosotros usamos para describir el movimiento y la ecuación experimental que nos ha resultado. Ya. Aquí tenemos un resumen de las definiciones que hemos visto a continuación, con todas las fórmulas. La idea es que ustedes las vayan anotando y las vayan teniendo en su cuaderno, en la tapa, en la primera hoja, donde tengan todas las fórmulas asociadas a física. Tenemos más formulitas y el resumen final. Bueno, jóvenes, eso sería todo por esta oportunidad. Espero que les ayude a su proceso de estudio, así que muchas gracias y éxito en todo lo que emprendan. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.